En el presente video estaremos haciendo o desarrollando un proyecto de ACL Analytic, el cual posteriormente podremos trasladar a ACL AX para la automatización del proceso de descarga de un archivo que se encuentre en una página web por medio de R, que es un ambiente y lenguaje de programación de distribución libre para la modelación estadística. Dentro de este proceso estaremos viendo cómo desarrollo o cómo ordeno un proyecto, que es una recomendación personal, el uso de variables y el uso del comando execute para llamar un script de R, cómo podemos enviar argumentos a través de ACL a R y cómo utilizamos la función download file para este objetivo principal, que es la descarga de un archivo web. Estaremos editando el script de R por medio de RStudio, que es el ambiente gráfico para R. Como digo, el primer ejercicio lo haremos para la descarga de la lista OFAC para temas de lavado de dinero. Realmente, si observamos, el script de R es bastante limpio y sencillo. Utilizando la opción Download File, podemos observar que solo maneja o solo vamos a utilizar dos parámetros de los que podemos utilizar o aplicar con esta función. En este caso, el origen va a ser donde se ubica en la página web el archivo que deseamos descargar. Si entramos a la página del Tesoro de Estados Unidos, podemos encontrar esta lista en distintos formatos, en un archivo zip, en XML, etc. Para este ejercicio voy a descargar el archivo que se encuentra delimitado por pipes. Si se dan cuenta, aquí está el archivo. Si le doy clic, lo empieza a descargar. Esto no tendría ningún sentido si solo lo vamos a hacer una vez, pero si nosotros deseamos que ACL por medio de R periódicamente esté descargando la última actualización de este archivo, convirtiendo o leyendo este archivo hacia ACL y después combinarlo con nuestras bases de datos para poder verificar si no tenemos relación con las personas o instituciones listadas en este archivo, entonces sí necesitamos el procedimiento que vamos a estar viendo el día de hoy. Por ejemplo, si yo me coloco en esta parte del archivo y le doy con el botón derecho, me dice que puedo copiar la ruta del enlace. Me voy a mi script de R y ya puedo en esta parte de aquí pegar esa ruta, que eso fue lo que hicimos previamente. Posteriormente me pregunta dónde quiero almacenar el archivo descargado. Yo dentro de mi equipo creo un directorio que se llama ACL más R, dentro de un directorio llamado datos. Y le voy a colocar el nombre del archivo o como quiero llamarlo ya descargado. Si nos vamos a mi proyecto de R, puedo ver la estructura de este proyecto. En la raíz del directorio yo tengo mi proyecto de ACL, tengo una carpeta que se llama datos, que es donde voy a descargar la información, documentos, algunos documentos de referencia. De igual forma, tengo unos ejercicios con Java porque ACL puede disparar algunos scripts de Java y tengo mis scripts de R. Y después tengo un directorio donde una vez leído los datos en el formato que venga el archivo, ya lo tengo convertido en archivos de ACL. Yo aquí puedo crear otros directorios o otras carpetas, como por ejemplo una carpeta donde pueda almacenar los índices, otra carpeta temporal donde pueda ir cargando aquellas pruebas que después voy a eliminar, y esta es como la estructura que normalmente yo manejo en los proyectos para que sea un poco más ordenado y más limpio a la hora de trasladar a cualquier otra máquina. En este caso vamos a ejecutar el, el script de R desde RStudio. Esto no tiene mayor problema, solo le doy ejecutar. El corre el proceso, en la parte de la consola podemos ver el proceso, cuánto se tardó, me dice que ya lo descargó, el tamaño del archivo y dónde lo fue a almacenar.
Si vamos al directorio ahora de datos dentro de mi proyecto, podríamos ir a ver ese archivo. Y aquí tenemos ese archivo ya descargado. Este momento lo voy a eliminar solo para ver el siguiente ejercicio. Ahora bien, desde ACL, yo aquí ya tengo un script que tiene el directorio donde tengo almacenado o donde se encuentra el archivo ejecutable de R, que en mi caso, si me voy a mi disco duro, voy a buscar archivos de programa, voy a buscar RStudio, voy a buscar este directorio bin y después, como mi computador es de 64 bits, busco este directorio. Copio la ruta y la pego directamente en ACL. Y voy a pegar al último el ejecutable R que me funciona para ejecutar o correr los scripts de R desde la consola. En este caso es esta aplicación o este ejecutable que se llama RScript. Lo copio todo junto con su extensión y lo pego acá. Después me dice, bueno, ¿dónde tiene el script de R que quiere ejecutar? En este caso le voy a decir que lo tengo dentro de mi proyecto, dentro del directorio que se llama R. Coloco la dirección y coloco el nombre del script con su extensión. Después me pregunta cuál es el origen del archivo. Me voy a la página web de la OFAC, copio otra vez la ruta, en este caso, donde se encuentra ese archivo, y lo pego en la variable. Ahora bien, me pregunta dónde lo quiero almacenar. Y en este caso, voy nuevamente a mi proyecto de R y le digo que es en el directorio de datos. Pego esa información en destino y le voy a colocar cómo quiero que se llame ese archivo. Como podrán observar, yo tengo dos scripts de R. El primero que acabamos de observar, o el primero que acabamos de ejecutar, que es el que tiene ya las variables cargadas, la información del origen y el destino donde quiero almacenar y el uso de esta variable. Y tengo este otro que ya tiene unos pequeños cambios. El primer cambio dentro de R es que tengo que ejecutar este comando para decirle a R que este script va a aceptar parámetros externos. Posteriormente, en orden, le coloco cuáles son los parámetros que va a ir aceptando y dónde se van a ir almacenando, en qué variables. Y ejecuto download file con estas dos variables, el origen y cómo quiero que se llame el archivo. La ventaja de hacerlo así es que este script se vuelve reutilizable. Vamos a ver cómo lo podemos hacer en cada uno de nuestros proyectos. Entonces, hecho esto, ya me voy a CL y ejecuto el proyecto. Si regresamos nuevamente solo para verificar dentro de nuestro proyecto de R, podremos observar que esta carpeta está en blanco. Ahora sí, ejecutamos nuestro proyecto de ACL, donde le decimos nuevamente dónde se encuentra nuestro ejecutable de R, dónde se encuentra el script de R que deseamos ejecutar, el origen de los datos en la página web y en qué directorio físicamente de nuestro equipo queremos almacenar esta información. Ejecutamos el script, nos vamos a nuestro archivo o a nuestro directorio dentro del proyecto de datos y ya podemos observar que ese archivo se encuentra descargado. Ahora bien, como ya tenemos todos los parámetros, como ya tenemos nuestro script de R, que si se dan cuenta acepta dos parámetros, dónde se encuentra y dónde queremos almacenarlo. La ventaja de tener este script de esta manera es que ahora lo podemos reutilizar para cualquier archivo que se encuentre en Internet. Por ejemplo, si yo me voy a descargar un archivo publicado aquí en Guatemala respecto a empresas fantasmas
por la Superintendencia de Administración Tributaria. Me voy a la página, busco la noticia referente y aquí se encuentra el listado de esas empresas involucradas en estos casos. Puedo agarrar y copiar la ruta del enlace. Si se dan cuenta, simplemente la copié. Ahora la voy a ir a pegar a mi script de ACL. Aquí tengo ya preparado todo, ya con las variables del directorio donde se encuentra mi ejecutable de R, donde se encuentra el mismo script de R que es el que estamos reutilizando, y coloco la ruta donde se encuentra ese archivo. Si se dan cuenta, es un archivo de PDF. En el destino, simplemente sustituyo y coloco también como quiero que se almacene y le doy ejecutar. Realiza la carga de datos. Puedo ir nuevamente a mi proyecto de R y reviso que ya está descargado ese archivo. Nuevamente, tengo la SAT de México, puedo aplicar el mismo concepto. Nuevamente, el ejecutable de R, el script de R, que sigue siendo el mismo, y me voy a la SAT de México para descargar un archivo. En este caso, en la SAT de Servicios de Administración Tributaria de México, voy a consultas, operaciones, voy a aceptar. Aquí se encuentran los listados. Voy a agarrar global definitivos, en este primer caso. Le digo consulta. Y aquí me dice que es un archivo de formato Excel. Si me coloco en esta parte, me dice descargar el archivo. Selecciono la ubicación del archivo. Si le doy acá, lo voy a descargar. Y le digo copiar la ruta del enlace. Regreso a ACL, pego la ruta del archivo, que es un archivo de formato Excel. Lo coloco también en el destino y le digo ejecute. Me voy nuevamente a mi directorio del proyecto y aquí ya tengo el archivo descargado. Y así consecutivamente. Ahora bien, todo esto, si se dan cuenta, es bastante fácil. Ya solo es de entender el concepto de cómo utilizar o cómo enviar la información a R utilizando el comando ejecutar. Si yo me voy a la página de ACL, en la ayuda, puedo encontrar la descripción completa de cómo funciona este comando, los parámetros que tengo que remitir. E igual forma, me permite ejecutar comandos de DOS. Simplemente tengo que seguir las instrucciones o los parámetros presentados en esta ayuda. De esta manera yo puedo ejecutar, como lo estoy haciendo actualmente, comandos de R o script de R. Puedo ejecutar script de Java, Visual Script, de Python y de otras aplicaciones dentro de mi equipo. La ventaja de esto es que a la hora de convertir un script de ACL Analytics en un script de AX para monitoreo continuo, es que puedo automatizar estos procesos e indicarle a ACL cada cuánto tiempo lo ejecute. Puedo capturar esa información o convertirla y después puedo generar alertas para las áreas correspondientes. Ahora les voy a mostrar el mismo script que hemos trabajado previamente, ya con los parámetros específicos para poderlo migrar a X, donde le digo cómo se va a llamar ese script dentro de X, cómo se llama el archivo donde se va a almacenar la información, la base de datos que voy a utilizar, que lo almacene, que almacene el proceso dentro de una bitácora, dentro de X, y que los resultados los voy a poder consultar en una tabla que se va a llamar de esta manera. El resto, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Yo aquí tengo el directorio donde se encuentra dentro del servidor de AX mi ejecutable de RScript, dentro de mi servidor donde quiero que se almacene los archivos descargados.
Aquí ya dividí el nombre del archivo y su extensión, la ruta de origen, y aquí estoy usando un poco más el tema de variables, que las voy amarrando, las defino por separado y las voy concatenando, donde se encuentra el script de R dentro de mi servidor. ¿Por qué utilizo estas variables? Porque si en algún momento lo traslado a algún otro directorio, yo simplemente cambio la ruta y todas las demás variables se actualizan. Por eso es que en este ejercicio ya lo tengo dividido en varias variables. Ejecuto el programa y aquí hago el proceso de importación, que esa es otra ventaja de ACL. Por ejemplo, yo pude haber hecho un proceso de importación, por ejemplo, le puedo decir nuevo, tabla, local, un archivo, por ejemplo, a mi directorio donde se encuentra la información que quiero leer, por ejemplo, el de la OFAC, que es un archivo delimitado, el siguiente, le coloco que es por pipe, el siguiente, le digo dónde lo quiero almacenar, que es en el directorio de tablas, y que le digo que es prim, por ejemplo. Lo voy a guardar. Aquí ya tengo los nombres de los campos. Aquí ya puedo irle colocando los nombres a cada uno de los campos. Lo siguiente y le doy finalizar. Esta parte no la voy a hacer porque la tengo hecha en otro ejercicio previo. Entonces ya cargué esa información, pero como lo quiero hacer periódicamente, que ACL lo automatice, simplemente entro a la bitácora. ¿Sí? Aquí miro todo lo que he venido realizando en este ejercicio y aquí tengo la importación del archivo. Simplemente selecciono este comando, este último que realicé, y ya lo copio dentro de mi script de ACL. Si se dan cuenta, es esto mismo. Lo único que hice fue que sustituí el nombre del archivo por una variable, ¿sí? El destino, dónde es que lo quiero almacenar, que está aquí, por otra variable, de dónde, perdón, o en dónde se encuentra almacenada la información, que es en la carpeta de datos dentro de mi proyecto, la sustituí por otra variable, y de ahí el resto es lo mismo. Entonces, de esta manera, yo ya tengo la automatización de la descarga del archivo que se encuentra en la página web, el almacenamiento en un directorio específico y en este caso la importación de ese archivo a una tabla de ACL. Y esto, si lo coloco dentro de X, se vuelve un proceso automático. Les agradezco su atención. Para cualquier consulta, quedamos a sus órdenes. Que tengan un buen día.